Mi nombre es Laura Paula Corso y voy a desarrollar el parcial número 2 sobre la prueba chi cuadrado y el análisis de varianza ANOVA para la materia de estadística 2 con el docente Héctor Bejarano. Bien, en primera instancia tenemos el primer numeral en donde se va a resolver por ANOVA. Tenemos la siguiente tabla de contingencia relacionada con los arreglos a los cuales un conjunto de observaciones se dispone conforme a los criterios de clasificación. Tenemos un nivel de significancia de 3%. Y vamos a realizar un análisis de varianza de un factor, que esto lo hacemos por medio de un análisis de datos que nos ofrece Excel. Y vemos que nos da la siguiente duración de conservación de fracasado, del éxito, nuestra suma, y tenemos los planteamientos de la hipótesis, donde los procedimientos de fábrica de arreglos son aceptados o los procedimientos de fábrica para arreglos no son aceptados. Bien, tenemos los análisis de varianza, que este análisis también es dado por las funciones del Excel, y lo que hacemos es corroborarlo con el argumento de la función de la inversa de f. Para este caso usamos la distribución f. Tenemos los grados de libertad y nuestro valor crítico que coincide con este y con el de la tabla del análisis. Bien, por último, tenemos cómo se halla el valor crítico, tenemos el estadístico de prueba y cómo se halla. Acá al final vemos la gráfica correspondiente a la distribución F, donde tenemos nuestro valor crítico de 31.84 y un estadístico de prueba, como está en la zona de aceptación, que sería esta, n1 menos alfa. Entonces decimos que con un nivel de significancia del 3% se obtiene un estadístico de prueba de 0,074, dado que no excede el valor crítico, se concluye que los procedimientos de fábrica son aceptados. Por decir, es aceptada la hipótesis nula. Bien. En cuanto al segundo numeral, tenemos que es para resolver por chi cuadrado. Tenemos el siguiente resultado de una encuesta que se realiza a hombres y mujeres si les gusta un producto. Y queremos saber si esto está relacionado con el género o no. Por lo tanto, tenemos un nivel de significancia de 7, hallamos nuestros grados de libertad que corresponde a 3 y nuestra función de x que da un valor de 7,06. Representado acá por la función de Excel. Vemos el estadístico de prueba, que es los valores hallados para determinar los valores esperados, y creamos la tabla donde vemos la relación de las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Continuando con el desarrollo del ejercicio, vemos nuestra tabla donde tenemos frecuencias observadas, frecuencias esperadas y cómo se halla nuestro estadístico de prueba. Vemos acá la representación gráfica donde vemos que nuestro estadístico de prueba según Excel es de 7,06 y nuestro solucionando los valores es de 17.21. Como está en la zona de rechazo, vemos que con un nivel de significancia del 7% se puede inferir que no hay asociación entre el género y el gusto por el producto, por lo cual se rechazaría la hipótesis nula. Bien, en el tercer punto tenemos nuestro numeral sobre teoría del análisis de varianza. Entonces, el análisis de varianza o ANOVA puede determinar si las medidas de tres o más grupos diferentes si las medidas de tres o más grupos son diferentes. Se utiliza la prueba F para evaluar estadísticamente la igualdad de las medidas. Entonces, acá vemos las características adentro, pues entonces tenemos estadísticas F y la prueba F, donde vemos que la estadística F es un cociente de dos varianzas y una varianza es una medida de dispersión. Por lo tanto, vamos a ver que entre mayor sea el valor de esta varianza, mayor va a ser el valor de su dispersión. Las estadísticas F se basan en proporciones de cuadradas medias. En cuanto al uso de la ANOVA de un solo factor, vemos que si las medidas de los grupos son iguales, es para determinar esto. Y se hace con un cociente de la variación entre las medidas muestradas sobre la variación dentro de las muestras. En cuanto al numerador, vemos que es si las medidas de los grupos están dispersas con respecto a la medida general y esto genera una varianza mayor. En cuanto al denominador, vemos que es una estimación de variabilidad dentro de cada una de las medidas. Para la estadística de F, vemos que se incorporan dos medidas de variabilidad donde podemos distinguir entre la variación entre las medidas de las muestras y la variación dentro de las muestras.
Y por último, en las distribuciones F y pruebas de hipótesis vemos que se considera el nivel de significancia para la aceptación de las hipótesis. Por lo general se plantea sobre la hipótesis nula y después se halla la respectiva. Bien, en cuanto a la prueba chi cuadrado, vemos que tiene un proceso para desarrollarla donde se plantea primero el planteamiento de la hipótesis, se hallan las frecuencias esperadas, se tiene el estadístico de prueba y por último se hace la representación de la gráfica usando el valor de chi, sea hallado por funciones estadísticas como lo permite Excel o sea hallando el valor de la tabla donde se usa el grado de libertad y el alfa correspondiente. Muchas gracias.